Jesús les dice, mirad, si vosotros estáis muy acostumbrados a tanto vocerío, a tanta altanería, por parte de personas que oran con la boca llena de palabras, intentando impresionar, pensando que ellos pueden orar mejor que los demás porque tienen más méritos delante de Dios, son los fariseos. Pero Jesús entonces les dice a sus discípulos, pero vosotros orad así. Y es la continuación de lo que ha leído Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algunas versiones después añaden, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a ver qué entrañan estas palabras de Jesús dadas como oración. Y en primer lugar, Jesús lo que hace es ubicar a Dios. Decir, expresar claramente quién es ese Dios al que tienen que orar. Y dice, Padre nuestro. Aquí Jesús, pensemos que era un contexto judío, aquí Jesús estaba dejando de lado otros nombres o títulos que se le habían dado a Dios, pues en lo que era la tradición de Israel. Y aquí Jesús estaba haciendo algo, bueno, genial. Estaba bajando a Dios al alcance del hombre. Padre le llamó. Y si bien es cierto que, a ver, en el pueblo de Israel no es que nunca se le hubiese llamado Padre a Dios, en el Antiguo Testamento encontramos algunos textos donde se habla de Dios como Padre, pero no era lo habitual. Incluso podríamos decir, ya que hemos hablado de pueblos, ha citado Israel, pueblos paganos que oraban a sus dioses, pues es verdad, incluso los pueblos paganos, pues a dioses como a Zeus o a Poseidón, pues le llamaban los padres de los dioses y de todos los mortales. Pero el Padre que aquí presenta Jesús es diferente, es de otra índole. Jesús empieza esta oración diciendo Abba. Y Abba es papá. Porque la relación que Jesús tenía con Dios, con su Padre, no era una cuestión, digamos, de titularidad, es decir, bueno, pues he caído en esta familia y bueno, y este es mi Padre. No, no. La relación de Jesús con el Padre era de muchísima cercanía, de muchísimo afecto, de una relación íntima. Mira, precisamente hace pocas semanas, allí en el patio del instituto, pues yo hablaba con una alumna, una niña de 13 años. Los patios son buenos para esto, porque allí puedes hablar de cosas que el aula no te da. Y quería hablar con esta niña porque llevaba una temporada pues súper descentrada y con muchos altibajos. Entonces allí aquel día le pregunté, digo, Ainhoa, ¿qué te pasa? ¿Por qué últimamente estás como tan alterada? Y me dijo, es que se acaba de presentar mi padre y se me abandonó de recién nacida y ahora después de 13 años se ha presentado y encima pretende que le haga caso y que le quiera. Esta niña sabe que ese hombre es su padre, pero lo que tiene clarísimo es que ese hombre no es su papá. Pero Dios sí, Jesús quiere presentar a Dios como papá. Y él pretendía y estaba invitando a aquellos discípulos a que tratasen a Dios de la misma manera, con el mismo afecto y con la misma cercanía. Jesús nos ha hecho a todos partícipes de su propio Padre. Así que vemos que el Padre Nuestro es, en primer lugar, eso, un precioso modelo y una preciosa presentación de confianza en Dios.
de confianza en Dios como un papá, porque nos ama y porque ha venido a estar cerca de nosotros. Yo ya he dicho antes que, que los judíos eran un pueblo acostumbrado a orar, pero que quizás había recibido demasiados malos ejemplos de oraciones. Oraciones para cumplir con unos formalismos, oraciones para autojustificarse, incluso oraciones de fanfarronería, dicho así de claro. Pero ante estos malos ejemplos, Jesús les enseña a orar bien. Les enseña cuál es el verdadero significado de la oración. Que la oración no es una cuestión de palabras, que es una cuestión de actitud, de sentimiento y de vivencia. Una actitud de confianza y sobre todo de autenticidad. Ya me ha leído Israel que en los pueblos paganos pues se oraba con mucha retórica, porque ellos lo pensaban así, pensaban que cuanto más grandilocuentes fuesen sus oraciones, con unas frases más elaboradas, pues más atención les iban a prestar sus dioses. Pero Jesús no entra para nada en todo esto. Él no habla de palabras, habla de vivencias. Jesús les enseña que la oración no es algo rebuscado, que puede ser muy sencilla. La oración es simplemente un reflejo de lo que se vive. Así que los discípulos le estaban pidiendo que les enseñase una oración nueva, una manera nueva de orar. Pero yo creo que Jesús, como en muchas otras cosas, hace algo más de lo que le pedían los discípulos. Él no les enseñó una oración nueva. Él creó una situación nueva. Una situación en la que Dios ya es la persona más cercana que tenemos. Es papá. Y donde está diciendo que cuando oramos, que la oración es simplemente el reflejo de la certeza de que somos hijos de Dios. Pero la frase no acaba aquí, ¿eh? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, acaba de hablar de un papá tan cercano y ahora lo pone en los cielos, que nos suena como a lejano, ¿verdad? Pero no es para nada contradictorio, porque una cosa que Jesús tenía claro es que no por muy padre que sea Dios, por eso hay que trivializarlo, ni restarle autoridad, porque Dios no es del mundo. Dios está en los cielos y gobernando además. Que aunque sea un Dios muy cercano, nunca está a nuestra altura. O sea, Dios está por encima de nosotros. Dios no va a ser alguien a quien a veces, como hemos hecho de hijos, ¿verdad?, pues damos 4 pataletas para conseguir nuestro capricho. Dios no es alguien a quien nunca vamos a dominar. Hay un autor que tiene una cita que me gusta, dice, nuestra oración ha de ser de plena confianza, porque Dios es un Padre, pero con mucho respeto, porque este Padre es Dios. Y ahora, una vez que Jesús ya ha dejado claro a quién dirigimos la oración, a un Padre que está cerca, entonces aquí empiezan una serie de peticiones. Y me ha chocado porque yo a veces pienso, yo la primera, que cuando oramos, digo, es que somos muy pedigüeños, ¿no? Yo soy muy pedigüeña, siempre, Señor, te pedimos, Padre, te pido, pero me doy cuenta que el Padre Nuestro es una oración de peticiones. Es que en realidad no hay nada más en el Padre Nuestro más que peticiones. Pero ya veremos que aunque es una oración cargada, llena de peticiones, también es una oración cargada de palabras de compromiso. Y empieza con 3 peticiones que van dirigidas a Dios de algo que se le pide que haga Él, pero Él por sí mismo y para sí mismo. La primera es, santificado sea tu nombre. Y
Bueno, para los judíos sabemos que el nombre, digamos, representaba a la persona, era su identidad. De ahí la gran relevancia cuando ponían un nombre, ¿vale? Pues eso tenía un significado. El nombre era la identidad. Así que pedirle a Dios, santifica tu nombre, bueno, pues es pedirle que manifieste su santidad aquí en el mundo, que se dé a conocer. Y bueno, ¿y cómo puede manifestar Dios? ¿O cómo manifestará Él su persona, su nombre aquí en el mundo? Pues cumpliendo su proyecto. ¿Y cuál es el proyecto de Dios para el mundo? Nuestra redención. Pero, a su vez, aquí hay una doble vertiente. Acabo de decir que para un judío el nombre daba identidad a la persona. Pero aquí Jesús le acababa de dar un nombre nuevo a Dios, Padre. Y yo creo que es muy importante, o sea, que no solo que entendamos con la cabeza, sino que nos metamos un poco en lo que es la figura que representa este nombre, Padre. Porque en este caso quiere decir que Dios santificará su nombre mostrándose como Padre, mostrando su amor. En el nuevo pacto, ya después de la venida de Jesús, ya Dios no va a actuar como Yahvé de los ejércitos, como Jehová Altísimo, no. Ahora su nombre es Padre, el papá cercano a nosotros, que siempre está a nuestro lado. Y hay una segunda petición, dice, venga tu reino, que es lo mismo que decir, bueno, establece tu reino. Y si os fijáis, esto redunda en la misma idea. ¿Qué es instaurar el reino? Bueno, pues que su reino sea lo que domina aquí en la tierra, ¿no? Que sea su reino lo que esté aquí. Y es cierto que en la tradición judía también el concepto un poco de santidad y de reino iban unidos. Pero yo de nuevo creo que aquí Jesús introduce una novedad significativa. Vamos a pensar en las palabras. A ver, habla de un reino. ¿Cuál es el concepto de reino? Pues es un lugar controlado, gobernado por un rey, ¿no? Entonces, España es un reino, ¿vale? Pero, de nuevo, volvemos a ese apelativo. Jesús ahora no presenta un reino gobernado solo por un rey. Es que es un rey padre. Su dominio ya no será de poder, será de amor, de entrañas de padre. Y pensemos también otra cosa. Jesús, cuando estaba aquí, con aquellos discípulos que formó y los que después le hemos seguido, Jesús vino a establecer el reino de Dios. Pero, ¿a través de qué o de quién Jesús quiere instaurar, establecer su reino? Pues a través de aquellos discípulos que le estaban pidiendo que les enseñase a orar. Y a través nuestro, ahora, 21 siglos después. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que los portadores del reino tendremos que ser siempre aquellos que amemos como un padre, no los que queramos dominar como un rey. Y hay una tercera petición. Dice, sea hecha tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Y ahora aquí os lanzo una pregunta. ¿Pensamos en el cielo? ¿En cómo funcionan las cosas allí? Yo no sé dónde está ubicado el cielo, no sé exactamente cómo es, pero sí sé quién vive allí. Y en el cielo, aparte de Dios, pues hay multitudes de seres celestiales que viven con Dios y cuya característica es que nunca se oponen a la voluntad de Dios. Siempre
cumplen lo que Él les pide. Le sirven, le adoran, incluso actúan a favor nuestro, si Dios se lo manda, pero ahí están, acatando la voluntad de Dios. Y Jesús en esta oración, que les estaba enseñando como modelo, digamos, pues dice, sea hecha tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. ¿Qué pasa? Si la característica de esos seres que pueblan el cielo es que siempre acatan la voluntad de Dios, resulta que aquí en la tierra Dios al ser humano nos dio, para mí, un don, bueno, fantástico. Nos dio el don de la libertad. Pero esa libertad se deterioró y sigue todavía degenerada a causa de los efectos del pecado. Y entonces, muchas veces, esta libertad deteriorada demasiadas veces choca con el plan de Dios. Pero en esta oración, Jesús estaba instando a pedir que se cumpla la voluntad de Dios también aquí en la tierra. Yo, para poneros un ejemplo, cuando mi hija me dice, mamá, ¿comprarás cromos? Y luego, mamá, ¿te acordarás de comprar cromos? ¿Cuál es la finalidad de que yo compre cromos? ¿Que yo gaste un par de euros y luego me meta los cromos en el bolsillo? No, la finalidad es que ella quiere los cromos. Y aquí estamos diciendo que nosotros queremos que la voluntad de Dios sea hecha. Entonces le estamos diciendo, Padre, te pedimos que cumplas tus proyectos sobre nosotros. Porque nosotros, igual que hacen los ángeles en el cielo, no vamos a poner resistencia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa voluntad que nosotros decimos que queremos acatar? Pues lo mismo que han estado diciendo las dos primeras peticiones. Que toda la tierra se reconcilie con Dios. Que toda la tierra pueda vivir en la paz de Dios, reconciliados con Él. Así que Jesús enseña un modelo para personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Estas tres primeras peticiones del Padre Nuestro, bueno, en realidad, ¿os habéis fijado? Dicen lo mismo, de tres maneras diferentes, pero con un mismo objetivo. Que Dios lleve a cabo su plan de salvación y que nosotros queremos unirnos a su proyecto. Y luego, ahora fijaréis que una vez que parece que la oración ha entrado en la línea de Dios Padre, entonces hay un giro en las peticiones. Y empiezan peticiones ya, digamos, personales, para nosotros mismos, para nuestro beneficio. La primera que hay es el pan nuestro, el pan cotidiano, dánoslo hoy. Sabemos que el pan, bueno, es el símbolo del alimento básico para nuestra vida, ¿verdad? Sí, Jesús nos decía, pedid el pan, pedid aquello que necesitáis para la vida, porque vuestro Padre, aunque habite en los cielos, se preocupa por la necesidad más básica vuestra, por vuestro pan. Antes os he preguntado que si pensamos en el cielo, y yo no es que le quiera dar mayor relevancia a si pensamos mucho en el cielo o no, porque es cierto que, digamos, el eje central del Evangelio no es cómo es el cielo, ¿vale? Es la salvación nuestra. Pero bueno, si bien es verdad que no podemos vivir nuestra vida pues solo enfocada a cómo iremos al cielo, también es verdad que no podemos vivir nuestra vida solo centrada a la tierra que pisan nuestros pies. Y yo creo que Jesús en la oración es donde muestra que ahí, cuando oramos, es cuando el cielo y la tierra se pueden unir para caminar en una misma dirección. Por otro lado, también vamos a ver
que en el Padre Nuestro ya, digamos, lo identificativo de Dios ya no es el Dios de la Torá, de la ley. Vuelvo a reincidir. Oramos a un Padre, al Padre que nos da el pan. Y después a continuación veremos que es el Padre que nos perdona. Así que incluso el pan, lo más humano, forma parte del reino también. Pero podemos buscarle otro lado. Sabemos que el pan era un símbolo social. El pan era aquello que se compartía en la mesa, que se elaboraba y se compartía. Esto fue lo que hizo Jesús, para poner un ejemplo, pues en la cena de Pascua. Él estaba allí reunido con sus discípulos y allí dice que tomó el pan, que lo partió, que lo repartió y lo bendijo. El pan es el fruto de nuestro trabajo, es el fruto de la tierra. Pero Jesús dejaba claro que el bien temporal, lo necesario que pedimos, es eso, en la medida de lo necesario. Que cuando oramos no pedimos premios, sino que pedimos dones para la vida. Y vamos a avanzar en la oración. Dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Del pan va al perdón. Y de nuevo, si pedimos perdón a Dios, será porque somos conscientes de la necesidad que tenemos de perdón, de lo importante que es el perdón, de su poder sanador, restaurador, pero que por eso mismo, porque conocemos su importancia, si lo pedimos para nosotros, es porque también lo queremos para los demás. Aquí Jesús les estaba guiando a decir: Padre, si nos acogemos a tu misericordia, es porque nos comprometemos a tener tus mismos sentimientos, tu mismo corazón. Y a veces cuando oramos decimos que nuestra oración compromete a Dios. Pero yo veo que aquí Jesús, a quien estaba comprometiendo, era a los discípulos, a que se comprometieran con sus palabras. Tú eres un Dios de perdón y nosotros seremos hijos de perdón. Porque la comunidad que surge en torno a Jesús, de cualquier época y en cualquier lugar, yo creo que esta es la ley que debe tener, la ley del perdón. Sabemos cuál es el mandamiento que Jesús nos dejó en lo que a nuestros semejantes se refiere, ¿verdad? Dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto aparece en esta oración. Aquí este amor se manifiesta en el perdón. La siguiente petición que hace la oración es: no nos dejes caer en tentación. Porque Jesús tenía muy claro cuál era el corazón humano. Él conoce nuestras debilidades. Y Jesús, cuando vino a trabajar, a rescatar, Él vino a llamar no a superhéroes, porque Él sabía que persona perfecta no había ninguna. Ningún ser humano llegamos a la talla. Él venía a llamar y llamó a personas necesitadas. Pero eso sí, personas necesitadas, dispuestas a confiar en Dios y a seguir los pasos de su maestro, aquel a quienes estaban pidiéndoles que les enseñase a orar. Y bueno, y como Jesús sabía que las personas tenemos este perfil, pues este es el perfil que incluye en esta oración modelo. No nos dejes caer en tentación. Jesús estaba llamando y quería trabajar con personas que sabe que son falibles, no infalibles, sino muy falibles, pero personas que no duden jamás de la bondad del Padre. Y personas que aun cuando pasemos por pruebas, por sufrimientos, pues que pidamos que no se debilite nuestra fe, que queremos seguir luchando.
y personas a quienes no nos dé vergüenza mostrar nuestra debilidad. Que Él sabe que tendremos que pedir que nos libre de las tentaciones y que nos dé fuerzas. Pero personas que saben que incluso en su debilidad dependemos totalmente de la bondad y de la cercanía de un Padre, de Dios Padre. Así que en esta oración hay una palabra que, aunque digamos no viene explícita, pero sí que recubre la oración, y creo que cualquier oración, que es la humildad. Somos conscientes de lo que somos y no pretendemos aparentar. Necesitamos la ayuda del Padre. Y acaba la oración diciendo, líbranos del mal. En el original esta palabra es verdad que se puede interpretar como el mal o como el maligno, pero en cualquier caso Jesús nos anima a pedirle al Padre, a pedirle ayuda, a pedirle que en cualquier forma en que se manifieste este mal, en cualquiera de sus facetas, pero que ese mal no tenga la última palabra sobre nosotros. Y en el Padre Nuestro, la verdad es que en cuanto al tema de obediencia y de responsabilidades, no tenemos que pensar que Jesús nos estaba dando un papel pasivo, donde aquí nos pasan las cosas y no podemos hacer nada. Mira, me están cayendo todas encima. No, no. Jesús nos invita a tomar una actitud activa, totalmente dependientes de Dios, poniendo nuestra confianza en Él, pero donde asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Y esta oración, aunque todo el tiempo depende de ese papá que atiende cualquier faceta de nuestra vida, desde el alimento, las luchas, las pruebas, el mal, ¿vale? La verdad es que esta oración, aunque va a un papá, no es una oración de color de rosa, No es una oración de, ay, qué bonito es mi hijo, qué bonito es mi padre. No, no. Es una oración de conflicto, eso es cierto. Vemos que en ella están chocando el reino de Dios y el poder del mal. Porque esa es la historia de la humanidad. Jesús lo sabía, lo sabe. Y la historia nuestra, del ser humano, no es una historia fácil y sensiblera. Por esto, en el mensaje de Jesús, su centro siempre fue Dios y el hombre necesitado. Así que en el Padre Nuestro está el corazón del Evangelio. Porque la oración que enseñaba Jesús no era un mantra tibetano, no era una meditación interna como en el yoga, no era una letanía donde quizás nos ponemos ahí a repetir cosas y así nos aislamos un poco por un rato de nuestro entorno. No, no. En la oración que Jesús enseña nos mete de lleno en nuestra realidad, en lo que verdaderamente somos. Y también nos vincula a nuestro entorno, a cómo hay que actuar con los demás. Y además con una tarea muy concreta. La oración que Jesús enseña es una oración que empieza por la confianza, una confianza plena, porque tenemos no un Dios, tenemos un papá que es Dios, pero papá. También es una oración de perdón, es una oración de lucha y es una oración de responsabilidad con el proyecto del Padre. Y este es el tipo de oración que Jesús quiere que hagamos. Y por eso la oración acaba con un amén. Y el amén vendría a ser la rúbrica del documento, si esto fuese un documento escrito. O sea, es como la firma. Ese amén que a lo mejor a veces decimos de manera un poco superficial, o como el final de la frase. Pero no. Sabemos que antiguamente los pactos, los contratos, digamos, se sellaban así,
con un buen apretón de manos y un así sea. Y este así sea, que es el amén, ello vinculaba el trato que se había estado hablando. Pues este es el amén con el que Jesús acaba. Unas palabras que nos dan a entender que cuando hablamos con Dios, nuestras palabras no se las lleva el viento. Esto es un refrán que tenemos, ¿eh? Las palabras se las lleva el viento. No. La oración no se la lleva el viento. La oración vincula. Jesús les quiso enseñar que dejasen ya de lado aquel tipo de oraciones a las que quizás el pueblo judío estaba tan acostumbrado. Aquella oración más repetitiva, aquella oración quizás más grandilocuente. No. Jesús les dio el modelo del Padre Nuestro como una muestra de que la oración es algo serio, es algo relevante, pero donde en realidad solo ponemos por palabras lo que ya vivimos con el Padre. La oración es simplemente una expresión de un vínculo. No solo lo que vivimos, sino lo que estamos dispuestos a vivir con Él. Quizás ahora que ya llevamos 2000 años y ya tenemos la palabra, el Evangelio, pues yo no sé hasta qué punto somos conscientes de ello, pero en aquel momento Jesús a aquellos discípulos es que les estaba dando un cambio rotundo en lo que a la relación entre las personas y Dios había. Es que revelar que Dios es un Padre cercano, esto era, un descubrimiento para aquella gente maravilloso. Ya han pasado 21 siglos, pero sigue siendo así. Hay tanta gente que todavía no sabe que Dios no es el Dios del juicio, no es un Dios cerrado en una iglesia, no es un Dios de beatos. Dios es un papá. Y quiere ser papá no de un número concreto de hijos, es que quiere ser papá de todo el mundo. En el Padre Nuestro hay también una confesión de que reconocemos y conocemos el proyecto de amor de este Padre y también manifiesta unos deseos de que nosotros queremos caminar en ese proyecto. El Padre Nuestro es la expresión ya de un estilo de vida, de una actitud identificada con el plan de Dios. Padre Nuestro es una balanza que se equilibra en todo momento entre la confianza en Dios Padre y nuestro compromiso personal. Confianza y compromiso. Y ya para ir recogiendo el tema, volviendo al principio, yo no sé si esta era la oración que los discípulos esperaban oír de Jesús cuando le dijeron que les enseñase a orar. O yo no sé si a lo mejor esperaban quizás una oración como más ritualizada, al estilo de los sacerdotes. Tampoco sé cómo debía ser la oración que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Pues le dijo, enséñanos a orar como Juan hacía con sus discípulos. Yo no sé cómo debía ser esta oración. Ahora, lo que sí sé es que Jesús quiso acabar con un modo de relacionarse con Dios superficialmente. Él quería establecer vínculos, que estableciésemos vínculos con nuestro Padre. Así que los temas centrales del Padre Nuestro, pues son en realidad los temas centrales de la predicación de Jesús. Pero yo quisiera que nos quedásemos, quisiera dejar, un resumen resumidísimo de esta oración, para que incluso, yo sé que a veces recibimos muchos mensajes a lo largo del año y al cabo de unos meses queremos recordar, a ver, aquel día, ¿de qué se nos habló? Pues a mí me gustaría dejaros algo que aunque pasen meses, lo podáis recordar. Y es porque creo que en esta oración hay 3 elementos que, son los aspectos universales que todo ser humano necesita. Y me va muy bien que hablemos el español, porque la traducción y el resumen que os quiero dejar, pues no nos va muy bien con 3 palabras en español.
Quizás esto en el idioma original no os podría hacer este resumen, pero a nosotros nos va muy bien. Le podemos llamar las 3 P's. Padre, pan y el perdón. Porque si nos miramos con autenticidad, yo creo que podemos ver que en su aspecto más intrínseco, en nuestro corazón, en realidad el ser humano no necesita doctores en leyes o cuerpos de policía para sentirse seguro. El ser humano de lo que sí tiene y tenemos necesidad es de encontrar un padre, de sentirnos amados, de saber que tenemos a alguien que nos cubre, que nos arropa. La primera P. El ser humano, y mirad, lo que ahora voy a decir, reconozco que incluso me cuesta decirlo por la sociedad en la que vivimos. Pero el ser humano, en su aspecto más intrínseco, no necesitamos actividades de ocio o riquezas para ser felices. Ahora, lo que sí ineludiblemente necesitamos es cubrir nuestras necesidades físicas básicas. El pan. Y con el pan se puede entender comida, vestido, trabajo y casa donde guarecernos. El pan, la segunda P. Y lo que no necesita el ser humano son jueces condenatorios. Personas que estén para señalarnos con el dedo y aplicar la ley pura y dura cuando fallamos. El ser humano lo que necesitamos es sentir perdón. Sentir que aunque fallemos, nos podemos volver a levantar y que podemos cambiar. Sentir además a nuestro lado personas dispuestas a perdonar, a que cuando caemos nos tiendan una mano en vez de pisarnos. La tercera P. Un padre, pan y perdón. Y yo sé que el Padre Nuestro es una oración, digamos, para nosotros mismos. Os les enseñaba a vosotros, orad así. Pero yo creo que la oración tiene que poder trascender a los demás. Entonces yo creo que si en nuestras oraciones aparecen esos 3 aspectos, que realmente tengamos deseos de dar a conocer un Padre a los demás, que pedimos por las necesidades básicas de nuestro prójimo y que queremos tener un corazón dispuesto a perdonar, entonces yo creo que ahí estamos siguiendo la oración que Jesús enseñó y aquella que el Padre atiende. Yo, mirad, no puedo enseñaros nada. Lo único que puedo hacer es aprender de Jesús. Y él quería dejar claro que la oración que no es un tema de palabras, que es un tema de vínculo y de entrañas. Y a esto nos invita Jesús, a tener entrañas, a generar entrañas de amor como tiene nuestro Padre. Yo creo que de la única manera que esta mañana puedo acabar no es haciendo ninguna, digamos, moraleja. Yo creo que simplemente me puedo poner pues, de cara a cara frente al Padre, al descubierto, y, bueno, y decirle pues, que yo quiero afrontar el reto del Padre Nuestro y que quiero acatar su voluntad, que yo quiero seguir actuando según las normas de su reino y que no quiero eludir mi responsabilidad, aunque me cueste, pero que quiero que Él me ayude. Y me gustaría terminar simplemente pidiendo a 2 hermanos que incluso les invitaría a pasar aquí delante. No sé, Juana Mari, ¿quieres pasar aquí a orar? Y alguien de otra generación. Leo, ¿quieres pasar a orar? A orar de modo, ellos un poco como representantes de 2 generaciones, ¿vale? Pero a orar un poco pues, en representación de la comunidad, para que la oración de Jesús no caiga vacía,
sino que realmente nos enseñe. Y que como sus discípulos, pues aquel día le pidieron que les enseñase a orar, pues que también le pidamos hoy que nos enseñe, que nosotros, aunque hayan pasado tantos siglos, aunque quizás llevemos años en el Evangelio,